de otra ciudad, de otro país o de otra entidad que no tenemos a la mano el resultado de sus basales, de sus valores habituales, ¿sí? O recientes. No los podemos tener necesariamente a la mano, ¿no? Acordemos que acá en nuestro país también tenemos instituciones como pues las Fuerzas Armadas, que tienen sus propios sistemas de salud. Tenemos el MINSA y nosotros no tenemos acceso a esos valores, ¿no? Y si el paciente no tiene a la mano esos valores, muchísimo menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para poder determinar si el paciente que está viniendo con una creatinina o una urea elevada o una disminución, ¿no es cierto?, de su gasto urinario, ¿cómo saber si ese último resultado de sus azoados, pues, es algo crónico, ¿sí? O es que ya subió una cantidad aceptable, por ejemplo, más de 0,3 miligramos en menos de 48 horas o más de 1,5 veces su basal. ¿Cómo saber que eso ha ocurrido para poder nosotros determinar, ¿no?, según el tiempo, si es una aguda, una subaguda o enfermedad ahora renal aguda o una enfermedad renal crónica, ¿sí? La incidencia va a variar de esta insuficiencia renal aguda dependiendo cada país, si es adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. En general, en los países de menos ingresos es mayor la comunitaria y suele ser en pacientes más jóvenes por causas prevenibles, ¿sí? Por ejemplo, la gastroenteritis, por comer pues en la calle o en ciudades que a veces no hay mucha o mucho cuidado con la manipulación de los alimentos, ¿sí? Puede llevar a, si no se trata de manera adecuada, a una injuria o una insuficiencia renal aguda. Se habla de una incidencia de 8,3% a nivel comunitario y hasta un 30% a nivel intrahospitalario, ¿sí? Siendo incluso cercana al 50% en los pacientes críticos, ¿no? Especialmente en las UCIs, ¿ya? Obviamente que si hablamos de, por ejemplo, una injuria renal aguda comunitaria, por lo general aquí nosotros hablamos, como ya mencioné, una gastroenteritis, esto sería una injuria renal prerrenal, ¿no es cierto? En cambio, en los ambientes intrahospitalarios, ya esto puede ser, ¿no? Puede ser también algún caso prerrenal, pero principalmente aquí sí podemos hablar de una injuria intrínseca, porque por el uso de medicamentos nefrotóxicos, por uso de ventilación mecánica, que puede generar también, ¿no?, algunas otras patologías propias, ¿no? Infartos, etcétera, 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 ¿no? Y los factores de riesgo son múltiples y suelen ser relacionados con la situación actual y previa del paciente y si está o no en UCI. Y bueno, aquí más o menos en este mapa epidemiológico lo que nosotros podemos determinar la incidencia de esta injuria renal aguda, ¿no?, en cada uno de estos países o regiones, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que en nuestro país no tenemos un registro, ¿sí? Eso no significa que nosotros no tengamos una elevada tasa de injuria renal aguda. La tenemos, ¿sí? Pero esto que nos muestra principalmente que ellos tienen mejores sistemas, ¿sí?, de, de mostrar estos casos, ¿sí? Lo que nosotros estamos en estos últimos años ya consiguiendo, ¿no?, considerando, tenemos ya nuestras áreas de epidemiología que se están encargando de estos casos, ¿no? Y nuestros valores van muy similares, ¿no? Por ejemplo, con las ciudades como Brasil, ¿no? Tenemos valores muy, muy similares y valores altos, ¿sí? Ahora, esto es importante, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante por qué. Nosotros tenemos que tener muy claro en qué escenarios nosotros estamos en caso de una injuria renal aguda, de una enfermedad renal aguda,
de una enfermedad renal crónica o de una enfermedad no renal, ¿sí? ¿Cuándo decimos que estamos en el caso de una injuria renal aguda? Cuando esta injuria renal aguda se ha dado, ¿no? En horas o en menos o igual a 7 días. No debe pasar más de 7 días, ¿sí? En cambio, si hablamos de una enfermedad renal aguda, estamos más de 7 días, pero menos de 3 meses, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ya tienen que ser más de 3 meses. En cambio, en una enfermedad no renal, ¿no? No, no hay una especificación con respecto al tiempo. Y los criterios, obviamente, ¿sí? Aquí ya si hablamos de las últimas guías, Cadigo, por ejemplo, ¿no? Aquí hay adicionado, ¿no? También los criterios estructurales, ¿sí? Pero también se consideran los criterios funcionales, ¿ok? Como es la creatinina, o el aumento de la creatinina o la disminución también de la diuresis. En la enfermedad renal aguda, ¿sí? Miren aquí, aparte de los criterios funcionales que nosotros vamos a tener en cuenta, también se considera la tasa de filtración glomerular. Ojo, en aquí nosotros no estamos considerando aquí tasa de filtración glomerular, ¿sí? Aquí sí, menos de 60 mililitros por minuto, igual que en la enfermedad renal crónica. Ojo, ¿ya? Y en la enfermedad no renal, aparte de lo que se pueda considerar la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Que va a estar mayor o igual a 60 mililitros por minuto, ¿sí? ¿Ya? Y se va a mantener estable. No hay modificaciones dentro de 3 meses de esta tasa de filtración glomerular. Igual también la creatinina, ¿sí? Se va a mantener estable dentro de esos 3 meses, ¿ya? Y no necesariamente va a presentarse oliguria. Si hablamos, por ejemplo, adicionalmente en aquí todavía no habían definidos criterios estructurales, que ahora ya la CADIGO que ha salido en marzo de este año, ya nos está considerando los criterios estructurales, ¿ya? En la enfermedad renal aguda nos habla, sí, de marcadores de daño renal, como es la albuminuria, la hematuria y la piuria, ¿sí? Y en la enfermedad renal crónica tenemos también elevación de marcadores de daño renal. Y aquí también nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es la albuminuria. Es parte de la definición, ¿sí? Y en la enfermedad renal, ¿no? En la enfermedad no renal no hay marcadores de daño renal. ¿Y esto para qué nos sirve, sí? Y es algo que yo también, como les mencionaba, las guías de la CADIGO ya lo está considerando o ya los ha considerado en su borrador de este año. ¿Por qué? Porque estas definiciones que acabamos de mencionar, entre ellas pueden intersectarse, ¿sí? Si bien es cierto, tienen algunas cosas que las diferencian, como es el tiempo, los criterios funcionales, ¿sí? Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, todas ellas, excepto la enfermedad no renal, pero las otras van a configurar en algún momento, ¿no? Una enfermedad renal crónica, ¿sí? Tanto la enfermedad renal aguda como la injuria renal aguda. Es una línea, ¿no? Muy delgadita. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda? Bueno, tenemos acá, ¿sí? Que
la principal causa, ¿no? 45% es la necrosis tubular aguda, ¿sí? Luego le sigue la enfermedad prerrenal en un 21%. La aguda sobre crónica, eso significa que ya tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica definida como enfermedad renal crónica, pero por alguna situación, ¿no? Se puede descompensar, una infección, ¿no? O un problema, pues, prerrenal o postrenal también puede llevar a una aguda sobrecrónica, ¿sí? O una enfermedad renal crónica agudizada por un cuadro, pues, actual, ¿no? Y usualmente se puede compensar por cualquiera de estos dos, como ya hemos mencionado, ¿no? Obstrucción en un 10%, principalmente en los varones por afectación prostática y en las mujeres por cualquier tumor pélvico, ¿sí? En la glomerulonefritis se da más o menos en un 4%, las nefritis intersticiales en un 2% y por ateroembolismo en un 1%. ¿Sí? ¿Eso qué significa, no? Estos dos puntos tenemos que prestarle bastante atención. Evitar la automedicación, una recomendación bastante importante. Y en los pacientes, pues, en las áreas críticas que se utilizan medicamentos, ¿no? O sustancias nefrotóxicas, ¿no? Siempre tomar las precauciones debidas para evitar una injuria renal aguda, ¿no? Tenemos aquí las causas, ¿no? Más importantes de una injuria renal aguda y tenemos acá, por ejemplo, las causas prerrenales, ¿sí? Principalmente por hipoperfusión. Un síndrome cardiorrenal, ¿sí? Que puede incluir pues, una falla cardíaca con una reducción de la fracción de eyección, ¿sí? E incluso congestión venosa. El shock por una hemorragia, ¿no? Puede dar un shock hemorrágico, un shock hipovolémico e incluso un shock séptico, ¿no? El síndrome abdominal compartimental también es importante porque si hay un incremento, ¿no? de la presión intraabdominal, obviamente también puede haber el riesgo de la hipoperfusión renal y por tanto una injuria renal aguda. El trasplante renal, ¿sí? Acordémonos que cuando se hace un trasplante renal, ¿sí? Se va a colocar acordémonos que este riñoncito tiene un tiempo, ¿sí? Un tiempo en el cual no está recibiendo, se podría decir, flujo renal, ¿sí? Entonces este riñoncito tiene un tiempo de isquemia y esa isquemia, ¿no? Puede llevar a una injuria renal aguda e incluso a un rechazo o una pérdida del injerto, ¿sí? Dependiendo pues de muchas características, no solo el tiempo de isquemia, que es importante, sí lo es, ¿ok? Sino también cómo se manipula, cómo está haciéndose la anastomosis, muchos otros factores. La medicación, ¿sí? Acabamos de tener muy en cuenta y algunos medicamentos, ¿sí? Hace ratito mencionaba, ¿no? Los medicamentos que se usan en UCI, les decía, son nefrotóxicos, ¿sí? Pero hay algunos medicamentos que van a reducir, ¿sí? la perfusión renal o el flujo plasmático renal. Entonces, en esos casos, estos medicamentos pueden causar una injuria prerrenal, ¿sí? Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los IECA. Y también los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, ¿no? Los BRA o los ARA2, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado porque existe un riesgo bastante alto de que este paciente nos haga una injuria renal prerrenal, ¿no? Y si estamos hablando que mientras más tiempo pasa esto puede llegar, ¿sí? a desencadenar una enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, significa un daño irreversible. Y las causas, por ejemplo, también intrarrenales, también tenemos, ¿no? bastantes puntos que considerar. Por ejemplo, las microangiopatías trombóticas, ¿sí?
Los embolismos por colesterol, ¿sí? ¿Qué más nosotros tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, también la enfermedad, ¿no es cierto? De la enfermedad antimembrana basal lombrular, los complejos inmunes, ¿sí? El depósito de estos complejos inmunes, en el caso, por ejemplo, de las vasculitis. También tenemos que tener en cuenta también las infecciones sistémicas, la sepsis, la espilonefritis, ¿sí? El uso de algunos medicamentos que pueden generar necrosis tubular, algunas nefropatías inducidas por los cristales, ¿sí? O pigmentos también biliares, la mioglobina en casos de rhabdomiólisis, el uso de contraste, ¿sí? Hay contrastes yodados, por ejemplo, que son nefrotóxicos, ¿sí? Em, Algunos otros depósitos también que se dan en las gamapatías monoclonales, las cadenas ligeras, por ejemplo, y algunos otros metabolitos, como el caso de los uratos, de los oxalatos, ¿no? Etcétera. Y acá hay algo importante, por ejemplo, ¿no? Algunas otras terapias que se están considerando para el tratamiento de diferentes enfermedades, incluidas, por ejemplo, el cáncer y ahora algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Estamos hablando de lupus, por ejemplo, ¿no? Y o nefropatías lúpicas, están utilizando, ¿sí? Estos receptores, ¿sí? De antígenos quiméricos de las células T, los TCAR, que también, ojo, están asociados a una injuria renal intrínseca, ¿sí? Entonces, obviamente son tratamientos muy costosos. La gente que está pudiendo acceder a ellos en otros países, pues lo están haciendo, pero tienen que tener bastante cuidado quien utilice este tipo de terapias porque hay el riesgo de que haga una injuria renal aguda. Y las cosas postrenales, como ya mencionamos, por obstrucción, ¿sí? Entonces puede haber una obstrucción ureteral bilateral, por ejemplo, o unilateral también, ¿sí? Una disfunción vesical, ¿sí? Que también va a permitir, obviamente, no va a permitir el adecuado vaciamiento vesical y obviamente, pues, la obstrucción uretral. Entonces, en estos casos, ¿sí? Cualquiera de estos tres escenarios se puede llegar, ¿no? A generar una injuria renal y obviamente, ¿sí? Los tres, si no se corrigen oportunamente, van a llegar a una enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Un daño renal ya establecido e incluso se puede decir irreversible, ¿no? Ahora, aquí, ¿sí? Miren aquí, o la injuria renal aguda puede llevarse en distintos escenarios, ¿no es cierto? Un cáncer puede llevar una injuria renal, claro, y ya sea si es que es obstructivo, por ejemplo, un tumor pélvico, ¿sí? O simplemente por el que puede llevar, ¿sí? Puede ser por gamapatías, por e incluso, ¿no? Algunos otros tumores sólidos que pueden llegar, por ejemplo, a generar una, una glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, ¿no? Y llevar a depósitos a nivel renal, puede llevar una injuria renal aguda, sí. Las obstrucciones, ¿no? No solamente aquí hablamos de cáncer o de tumores prostáticos o pélvicos, también hablamos, por ejemplo, ¿no? De tuberculosis renal, hablamos de litiasis renal que pueden llevar a una obstrucción, como hemos dicho, bilateral o unilateral, va a depender del grado también, ojo, el compromiso renal, la preeclampsia, por ejemplo, el uso de medicamentos o sustancias nefrotóxicas, ¿sí? ¿Qué más puede llevar? Por ejemplo, una falla renal, ¿sí? Que de cardíaca, una cirugía cardíaca, shock, ya hemos dicho en diferentes tipos de shock, puede ser un shock séptico, un shock hemorrágico, un shock hemodinámico, ¿no?
La sepsis por sí sola, no solamente que haya shock, también puede llevar las microangiopatía trombóticas, el uso de toxinas, ¿no es cierto? Las glomerulonefritis, todas ellas e incluso pueden llevar a una enfermedad renal crónica, y las enfermedades renales crónicas también se pueden descompensar y pueden presentar una aguda sobre crónica. Hay fases, ¿sí? Vamos a encontrar que la injuria renal aguda, ¿sí? Va a presentar en diferentes fases o etapas. Y lo más importante en la injuria renal aguda es que es reversible, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Tenemos epitelio que está muy bien, que está, pues, ¿no? Excelente, cumpliendo su función, ¿no? De barrera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Hay una injuria, ¿sí? Diferentes causas que hemos mencionado, ¿sí? Y por tanto va a generar que haya esta pérdida, ¿sí? O lesión a nivel de este epitelio, ¿ya? Y obviamente la inflamación, ¿sí? Va a haber una extravasación de, pues, diferentes células inflamatorias, y por tanto también la producción de citoquinas, puede haber incluso coagulopatías, ¿no? Y esto, ¿a qué va a llevar? Obviamente a que haya mayor daño o destrucción celular o lisis celular, ¿no es cierto? Por, obviamente, ¿no? Esta migración. Y obviamente al mantenerse esto, aquí viene el punto, ¿no? De corte, si es que hay la recuperación o la reparación. Por tanto, este cuadro ya pues presenta obviamente una reparación, y va a depender el grado obviamente de la afectación en que pues esto se mantenga como era antes, ¿no? O tal vez ya en menor grado, ¿cierto? Entonces tenemos una fase de iniciación, una fase de extensión, una fase de mantenimiento y al final la fase de recuperación. Esto es importante, ¿no? Y acá está por eso el tiempo, ¿no? Que hasta este punto de corte de 7 días, ¿no? Nos habla de una injuria renal aguda que tiene que llegar a una recuperación. Si esto no ocurre, ya estamos ante un cuadro de una enfermedad renal aguda, y si esto sigue persistiendo, obviamente ya el daño va a ser irreversible y llegamos a una enfermedad renal crónica. Sí, entonces acá lo tenemos un poquito también, ¿no? En cuenta, puede ser cualquiera de las causas de injuria renal aguda, ¿sí? Va a haber una injuria a nivel endotelial, vamos a ver migración, ya hemos dicho leucocitaria, infiltración, producción de citoquinas, daño a nivel tubular y posteriormente ya la reparación, diferenciación y reparación celular. Entonces, un número específico de nefronas empieza a decaer desde los 25 años, ojo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Eso qué iba a implicar? No es lo mismo presentar una injuria renal aguda, pues en un paciente joven, ¿no? Que en un anciano, donde aparentemente, si nos damos cuenta, el número de nefronas comienzan a recaer a partir de los 25 años. Un paciente anciano de 70, 80 años, obviamente significa que ya no tiene la misma masa de nefronas, ¿no es cierto? Entonces, la lesión en él, pues obviamente va a tener pues peor pronóstico, ¿no? Posibilidad de que haya menor recuperación, ¿sí? De la función renal, ¿no? Que haya mayor riesgo que el daño se establezca y genere una enfermedad renal crónica, ¿sí? Una vez se da la afección, se presentan múltiples alteraciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la disminución de la excreción de los metabolitos, ¿no? Urea creatinina. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente? Azodemia. Entonces, por tanto, esto va a llevar a una disminución del filtrado glomerular, generando hipervolemia.
afectación también de la excreción de electrolitos generando hipercalemia o hiperfosfatemia, disminución de la excreción de ácidos generando una acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, esto, ¿para qué nos sirve conocer? Porque obviamente si nuestro paciente no está depurando, los riñones, mejor dicho, no están depurando en nuestro paciente, ojo, hay el riesgo de que haya una alteración hidroelectrolítica y del equilibrio ácido-base. Y más adelante vamos a ver, estos son criterios de diálisis de urgencia, ¿sí? Y para eso es importante conocer todo esto, porque vamos a tener nosotros que definir, ojo, nuestro paciente va a requerir un manejo médico o va a requerir ya una terapia de reemplazo renal. Sí, ojo que cada uno de estos escenarios es muy diferente y también el hecho de que el paciente requiera diálisis ya nos habla de un mal pronóstico. Ojo, sí, el pronóstico cambia. Entonces, aquí justo lo que estábamos mencionando, ¿no? No es lo mismo coger a un paciente, ¿sí? En una edad joven, ¿ok? Menos de 25 años, ¿no? Jovencitos, que pueda presentar, ¿no? Una injuria renal aguda. Entonces, ¿eso qué significa? Obviamente, pérdida, ¿no es cierto?, de la función renal o caída del filtrado glomerular, ¿sí? No es lo mismo que eso le pase pues a un paciente, ¿sí? Ya anciano, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente su filtrado glomerular ha disminuido, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que obviamente está perdiendo ya una masa de nefronas, entonces, por tanto, tiene una peor función renal, ¿no? Se dice que a partir de los 50 años se reduce el filtrado glomerular en 1 mililitro por minuto, ¿ya? Entonces, ¿eso qué se debe? Obviamente que tiene menor cantidad de nefronas, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, a ver, ahí tenemos, a ver, no sé, se me ocurre 120, ¿no? De filtrado glomerular, bueno, hay una caída, ¿no es cierto? Y en el caso de que esto se pueda establecer y pueda tener un daño, obviamente con el tiempo, ¿sí? Pues definitivamente, ¿no? No es lo mismo a que si encontramos acá un paciente, ¿sí? Anciano, que obviamente la caída va a ser mucho más grande, ¿ok? Los medicamentos pueden generar alteración de la función renal por 6 mecanismos. Quimiotoxicidad directa, como es el caso de los antineoplásicos o los antimicrobianos, o mecanismos inmunes, nefritis intersticial con los AINES, por ejemplo, disminución del filtrado glomerular, con los YECAS, cristalización tubular, hemorragias, competencia con la creatinina con respecto a su excreción. O sea, ¿eso qué significa? ¿Sí? No es que la creatinina esté incrementándose, ¿sí? Porque los riñones no tienen esa capacidad de eliminación, sino lo que pasa es que hay otros metabolitos que están compitiendo con su excreción, entonces el riñón los está eliminando, considerando que también está haciéndolo con la creatinina, pero la creatinina está elevándose, ¿sí? Entonces, no necesariamente es una falla renal per se. Entonces, esto es bastante importante porque aquí nosotros vamos a ver, va a depender, como ya mencionamos, ¿sí? De la cantidad de nefronas que tenga nuestro paciente, pero también del grado de la lesión, de la severidad de la lesión renal que nuestro paciente puede presentar, ¿sí? Si es una lesión, pues obviamente leve, ¿sí? El cambio pues va a ser insustancial, ¿no es cierto? La recuperación va a ser completa, ¿sí? En cambio, si es una falla moderada, ¿sí? Ya nosotros vamos a darnos cuenta que la recuperación es parcial, ¿sí? Entonces ya no hay una recuperación ni estructural ni funcional completa, ¿ok? Y aquí sí se va a incrementar obviamente si hay menos cantidad de nefronas. ¿Qué cosa?
riesgo de que esto pueda progresar a una enfermedad renal crónica. Y si el daño es severo, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, daña casi todas las nefronas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Obviamente, pues aquí ya no va a haber, ¿no? Si es posible una recuperación, ya esto prácticamente nos va a llevar, ¿no? A mayor riesgo de que haga una enfermedad renal crónica y una enfermedad renal crónica incluso terminal, ¿sí? Por eso es que muchos de nuestros pacientes que dializamos en las UCIs, ellos por lo general tienen injurias renales severas, ¿ya? Y si entraron con una función renal normal, ellos pueden salir, ¿no? Con una enfermedad renal crónica y en estadios avanzados, incluso no necesariamente en una terminal, que sí puede pasar, pero también puede ocurrir en una enfermedad renal crónica ya avanzada. ¿Hay afectación sistémica por una injuria renal aguda? Sí. Y esto se va a deber principalmente pues a que haya una retención, ¿no? O sobrecarga de líquidos, ¿sí? También pueden haber pues alteraciones a nivel de la homeostasis, pueden haber también alteraciones por la misma uremia, ¿sí? La misma uremia va a generar que pues se genere daño directo a nivel de los otros órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede generar una uremia? Una uremia severa, encefalopatía. Si hay, por ejemplo, ya mencionamos no solo la uremia, también la retención de líquidos que nos puede generar. Obviamente, si hay sobrecarga, un edema agudo del pulmón, por ejemplo, o una congestión pulmonar, ¿sí? Por ejemplo, también a nivel daño hepático, ¿sí? A nivel, óseo, también. Ya acabamos de decir, va a haber un aumento, ¿no? A nivel del fósforo. Entonces, obviamente, pues puede generar, pues, citopenia, inflamación sistémica, ¿sí? A nivel intestinal o a nivel de la microbiota intestinal, miren, si hay una injuria renal, obviamente incrementa la uremia, incrementa la inflamación, la flora intestinal o la microbiota intestinal se va a alterar, ¿sí? Por la acidosis también incluso, ¿no? Va a haber una translocación bacteriana y obviamente esto no va a ayudar porque incluso en esos casos a veces los pacientes comienzan a producir diarreas, por ejemplo, y esto genera que la injuria renal se pueda perpetuar, ¿no? En lugar de que haya pues una mejoría, ¿sí? Puede nuestro paciente presentar, ¿no? Mayor lesión o mayor daño. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Y obviamente pues también la falla cardíaca. Acuérdense, ustedes ya lo han visto, ¿sí? Síndrome cardiorrenal. Si hay una injuria renal aguda, esto puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no es cierto? Entonces, miren que hablar de una falla renal, ya sea aguda, ya sea crónica, va a llegar a generar, sí, afectación a nivel sistémica. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si no corregimos estos temas, obviamente esto se vuelve en un círculo vicioso o puede producir, por ejemplo, la muerte de nuestro paciente. Entonces, cuadro clínico. ¿Pueden haber síntomas directamente relacionados con el riñón? Ya, puede haber hematuria. Lo más común son los síntomas debidos a la pérdida de la función renal y eso sí, pues es importante, como ya mencionamos, si hay oliguria puede haber edema o sobrecarga, hipertensión, ¿no? Y los síntomas por la uremia, ¿no? Ya hemos dicho la encefalopatía urémica, ¿no es cierto? Un pulmón urémico, congestionado. En algunos pacientes pueden ser completamente sintomáticos, sí, pues si es que es un cuadro leve, pues el paciente no necesariamente va a presentar síntomas, ¿no? Y otros se presentan
con la etiología de la lesión renal aguda, como por ejemplo un paciente con sepsis, ¿no? Un paciente séptico, pues evidentemente, ¿no? Va a tener los síntomas, ¿no? De la sepsis, ¿no? Y si esto progresa un shock incluso, ¿no? El paciente presenta una hemorragia, igual, ¿no? O si, por ejemplo, pues no sé, una gastroenteritis, o sea, los síntomas que van a llevar a la lesión renal aguda. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Clásicamente se ha abordado la lesión renal aguda conforme a si es prerrenal, renal o posrenal, y reconociendo que en múltiples ocasiones puede haber componentes mixtos según la etiología, ¿sí? A nivel prerrenal, pues hay que tener bastante cuidado, por ejemplo, los estados hipovolémicos, ¿no? De bajo volumen, efectivo o también alteraciones en la autorregulación del flujo renal, ¿ya? Entonces, esta autorregulación no solo se refiere, pues, ¿no? Al tono arteriolar, sino también a la diferencia entre la presión venosa y la arterial a nivel renal. Y a nivel posrenal se entiende como cualquier obstrucción que pueda generar la salida, ¿no? Pueda evitar, mejor dicho, la salida de la orina. Entonces, esto obviamente va a llegar a establecerse si es que esto no se corrige, ¿no? Obviamente, para que haya una mayor afectación a nivel renal, la afectación si es a nivel ureteral, principalmente tiene que ser bilateral, ¿no? O en la vía común, como por ejemplo la uretra, ¿no? La vejiga. Listo. Si estamos hablando de una intrínseca renal vascular, suele ser por afectación microangiopática, como es el caso de la vasculitis, la esclerodermia, ¿sí? Síndrome de embolia grasa o la hipertensión maligna. Y la intrínseca glomerular puede ser una afectación tipo síndrome nefrítico o tipo síndrome nefrótico. Y si es una intrínseca tubular o intersticial, bueno, esta afectación sea principalmente por medicamentos que van a generar una necrosis tubular aguda o una nefritis tubulointersticial. Puede haber otras etiologías raras, sí, como es el caso de las lisis tumorales, las gamopatías monoclonales, ¿no? Van a llevar, por ejemplo, a depósitos, ¿no? De cadenas ligeras. ¿Cómo se va a hacer el abordaje diagnóstico? Bueno, se debe hacer una adecuada anamnesis para poder, pues, determinar el tiempo en que se ha instaurado esta injuria renal aguda, lo que sucedió cercano, ¿no? A ese tiempo determinado, como pueden ser medicamentos, infecciones, etcétera, ¿no? Algunas pistas etiológicas que nos puedan llevar a sospechar qué tipo de injuria está presentando nuestro paciente, ¿no? A todos se les realiza un uroanálisis con sedimento. El sedimento es importantísimo, el sedimento urinario, porque nos da bastantes respuestas, ¿sí? Tal vez no lo mencionamos mucho, pero es un punto clave, ¿sí? Que nos va a poder indicar qué es lo que está pasando con ese riñón de manera indirecta, ¿no? Y también la relación proteinuria-creatinuria también es importante. Usualmente también podemos realizar exámenes de imagen, sí, se puede hacer, ¿no? Lo principal o la puerta de entrada, como ya lo hemos dicho antes, también es la ecografía, ¿no? En casos de que nosotros sospechamos que sea una urolitiasis, ¿sí? Nosotros pues podemos hacer una urotomografía, obviamente sin contraste, ¿sí? Y a toda costa, si nosotros estamos viendo que nuestro paciente tiene una alteración funcional, hay que tratar de evitar los estudios contrastados, ¿sí? Con lo anterior se suele encasillar al paciente en una posible etiología y de ahí se realizan los estudios etiológicos específicos, ¿ya no? En general, no es de utilizar valorar la filtración glomerular, ¿no? En pacientes con injuria renal aguda porque es inexacto, ¿sí? Acuérdense que esto
se supone que es algo temporal y no nos sirve valorar la filtración glomerular. Valoramos sí el incremento para la definición de lo que es la creatinina, ¿sí? Pero no la filtración glomerular, ¿sí? Acuérdense que filtración glomerular solo lo vemos en enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, no en injuria renal aguda. El FENA puede dar algo de información, pero no se recomienda de rutina. Siempre hay que valorar el gasto urinario para clasificar al paciente, ¿sí? Y considerar la toma de la biopsia en casos como, por ejemplo, deterioro severo desde el principio o progresivo, ¿sí? Rápidamente progresivo o inexplicada por afectación sistémica. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad de base y de repente comenzamos a ver un incremento progresivo, ¿sí? De los azuados, ojo, una rápidamente progresiva generando mayor daño, puede, necesita una biopsia. Y aquí esto es importante, ¿sí? Porque ya las guías, Cadigo ya lo habían mencionado previamente, ¿sí? ¿No? Los marcadores biomoleculares de la injuria renal aguda. Pero tengamos en cuenta que no los tenemos a la mano, no son de uso rutinario, lamentablemente, ¿no? Y bueno, pues uno de los más utilizados es el Enegal, se libera por la inflamación de la lesión renal aguda. Tenemos también otros biomarcadores, y estos son debido al arresto de la fase G1 del ciclo celular cuando se presenta la lesión renal aguda, ¿no? El TIM2, ¿no? Y el EGBP7. Entonces, aquí esto es importante porque vamos a ver, ¿no? Cada uno de los marcadores, ¿sí? O biomarcadores de injuria renal aguda, ¿no? ¿Debidos a qué? ¿No? Entonces eso también nos va a orientar porque vamos a saber en qué momento los vamos a pedir, ¿sí? O cuando estamos sospechando, ¿no? Del tipo de lesión que está presentando nuestro paciente, ¿no? ¿Qué tipo de biomarcadores vamos a solicitar, ¿no? Pues si hablamos de células tubulares proximales, el KIM1, la nefrina 1 también, la alfa-glutatión S-transferasa, ¿sí? Algunos también como por ejemplo la alanina aminopeptidasa, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y la glutamil transpeptidasa, ¿no? Estos, por ejemplo, podemos solicitarlos, ¿no? Estos son los más precoces, ¿sí? Cuando estamos sospechando de lesión a nivel de células del túbulo proximal. Si queremos solicitar de células tubulares así en general, pues solicitamos el TIM2, por ejemplo, ¿sí? El Enegal, que ya lo mencionamos, ¿no? Y si sospechamos, por ejemplo, de células a nivel de túbulo distal, el también el, la glutatión S-transferasa, ¿sí? Y si nosotros pensamos, hay aquí lesión a nivel de varios tejidos renales, ¿sí? Podemos poder pedir, por ejemplo, la proencefalina A, MCP1, ¿sí? O si pensamos que no hay daño a nivel de tejido renal, pero sí de células a nivel, por ejemplo, endoteliales, ¿no? La cistatina C, la creatinina sérica, ¿no? La proencefalina también A, la interleuquina 18. ¿Eso para qué nos sirve tener en cuenta esto? Esto nos está indicando qué cosa, cuando ya esto a nivel de células circulatorias, que significa que estos son más tardíos, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando ya de lesión a nivel renal o de tejido renal, ¿sí? Y obviamente sí, ya estamos hablando a nivel, pues obviamente de producción renal, ¿sí? Urinaria, mejor dicho. Aquí es importante lo que es la diuresis, ¿no es cierto? La reducción de la diuresis.
Entonces, para eso nos sirve determinar estos biomarcadores, porque si nos damos cuenta, ya que estos biomarcadores son pues más precoces, obviamente nos va a poder ayudar si nosotros los medimos en ese momento, ¿sí? Que obviamente ya estamos ante un cuadro de una injuria renal aguda, aunque todavía estos se mantengan normales, ¿sí? Que estos dos todavía se mantengan normales, esto ya nos va a poder determinar que nuestro paciente está presentando o yendo a una injuria renal aguda, ¿sí? Y acá tenemos en este cuadrito múltiples, ¿sí? Biomarcadores, ¿ya? Y esto es obviamente todos estos estudios, todos estos cuadros que yo lo estoy presentando prácticamente nos llevan, ¿no? A las nuevas guías ya presentadas, ¿no? O el borrador que le están poniendo que prácticamente ya es, ¿no? De este año, de injuria renal aguda de la CADIO. Igualmente acá tenemos también los biomarcadores, ¿no es cierto? Indicándonos qué parte, ¿no? de la nefrona están afectando. Y acá tenemos también otros ya no solamente a nivel tubular, sino también a nivel glomerular, por ejemplo, el colágeno tipo 4. ¿Sí? Y tengamos en cuenta también algo importante, ¿no? Estos biomarcadores, ¿no? ¿En qué casos, ¿no? me van a orientar al tipo, por ejemplo, de injuria renal aguda que nuestro paciente puede estar presentando, ¿no? Y los podemos pedir no solamente a nivel sérico, también a nivel urinario, ¿sí? Entonces es una gran ventaja, ¿no? Si nuestro paciente orina todavía y nosotros queremos pues corroborar, podemos pedirle, ¿no es cierto? Nuestros biomarcadores a nivel urinario. No necesariamente vamos a tener solamente a nivel sérico, ¿no? Y obviamente estos nos van a poder guiar, ¿no? Según pues la patología que pueda estar presentando nuestro paciente, ¿no? Podemos pedirle, por ejemplo, una cirugía cardíaca de TIM 2 a nivel urinario, ¿sí? El síndrome hepatorrenal que podemos pedir el enegal urinario, ¿sí? Obviamente nos va a dar pues un valor pronóstico predictivo, cómo va a ser la respuesta a nivel, ¿no? del tratamiento de nuestro paciente, ¿sí? También, por ejemplo, nos va a permitir predecir la mortalidad intrahospitalaria. A nivel de síndrome cardiorrenal, tenemos pues Kim1, el Enegal, ¿sí? Obviamente, pues sí, este no incrementa, ¿no? el riesgo, obviamente, de la mortalidad o la hospitalización, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del NAG o del factor de crecimiento fibroblástico 23, la lectin 3, por ejemplo, ¿no? Nos puede indicar si la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Puede llegar esto a progresar a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y bueno, pues si tenemos una injuria a nivel renal o nefrológico, tenemos pues también a nivel urinario, ¿sí? El TNF alfa, la interleuquina 9, ¿sí? Que nos van a permitir pues determinar la respuesta al tratamiento, ¿no? Frente a los corticoides, por ejemplo. Este uso de estos biomarcadores es muy importante. No los utilizamos necesariamente solos, podemos utilizarlos en conjunto, ¿sí? Pero es importante porque nos van a permitir, especialmente en casos de injuria renal aguda, ¿sí? Determinar, por ejemplo, pronóstico a nivel de mortalidad, por ejemplo, o mortalidad, pronóstico de requerimiento también, por ejemplo, de apoyo dialítico,
¿sí? O que esta enfermedad pueda progresar a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, es importante y en este estudio es justamente lo que han podido determinar, ¿sí? Por ejemplo, el uso aquí del TIM2, ¿sí? Y del IGFBP7, ¿sí? Este factor de crecimiento, ¿no es cierto? Es similar, ¿no es cierto?, a la insulina, que es, según la proteína 7, el riesgo, ¿sí?, que pueden ellos predecir, se podría decir, ¿no?, de lo que puede ser, pues obviamente, en estos pacientes con injuria renal, ¿sí?, el riesgo de que estos puedan llegar más adelante, ¿no?, a requerir terapia de diálisis y obviamente el tiempo que van a estar en diálisis y su mortalidad, ¿no? Y acá tenemos también otro estudio que han utilizado también los mismos biomarcadores, ¿sí? Pero en este caso, ¿no?, asociando a que estén en el mayor tiempo en terapia, por ejemplo, de diálisis, ¿no?, de reemplazo renal, ¿no? También mayor tiempo de hospitalización en UCI y también la mortalidad, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, obviamente estos, como son biomarcadores tempranos, ¿sí?, obviamente pueden predecir este cuadro con estos pacientes. ¿Y eso qué significaría? Si yo los doso de manera precoz, obviamente voy a tomar medidas para prevenir que este paciente que me está dando positivo a estos dos biomarcadores, ¿no?, llegue a diálisis. Y si sé que este paciente va a llegar a diálisis y tiene estos biomarcadores, va a estar más tiempo, aumenta su mortalidad y su estancia en UCI, entonces ¿eso qué significa? Si yo tomo las medidas respectivas y el paciente no llega a diálisis, obviamente mejoro su pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos están sirviendo estos biomarcadores, ¿sí? Tengamos en cuenta también, por ejemplo, estos biomarcadores nos pueden orientar, ¿no?, a el estadio, ¿sí?, de nuestra injuria renal aguda y también la posibilidad de que nuestro paciente pueda o no presentar resolución a este cuadro o pueda progresar a una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la evaluación de nuestro paciente con injuria renal aguda que obviamente ha ingresado, ¿no?, o está en un área hospitalaria? Nosotros primero tenemos que identificar el incremento de la creatinina y el tiempo en el que ocurre, ¿no?, dentro de las 48 horas, o si el incremento es de 1,5 del basal, ¿no?, ya sabemos, en menos de 7 días, ¿no?, lo cual nosotros podemos determinar si nuestro paciente está con una injuria renal aguda, ¿no? Incluso la reducción también del volumen urinario menos de 3 mililitros por kilo, ¿no?, dentro de las 6 horas. Entonces, nosotros tenemos estos valores. Muy bien. Hacemos una adecuada anamnesis, un examen médico y nos determinamos, ¿este paciente tiene depresión de volumen? Si la respuesta es sí, obviamente tenemos que hidratar, ¿no?, adecuadamente a nuestro paciente. Puede ser por una hipovolemia, que nuestro paciente está presentando esta injuria prerrenal. Entonces, reponemos volumen y obviamente repetimos la creatinina. Si la creatinina retorna a sus valores basales o se normaliza, ¿no es cierto?, entonces, obviamente nosotros hacemos un monitoreo continuo, ¿no es cierto? Y si la creatinina, ¿no?, prácticamente pues no retorna, ¿no es cierto?, no hay mayores daños, entonces solamente pues es un seguimiento obviamente al paciente. Pero si la creatinina no baja, no mejora, tenemos que hacer estudios, tenemos que ver cómo está el uroanálisis, ya hemos dicho el sedimento,
nos va a decir muchas cosas. Podemos hacer una prueba de tira reactiva, ¿no? También buscar si hay albuminuria o la tasa albuminuria-creatinuria, también, ¿no? Esto igualmente podemos hacer si nuestro paciente no está presentando una depresión de volumen, ¿sí? Y obviamente si el examen de orina es anormal o tenemos una tasa albuminuria de creatinuria o también puede estar presentando hematuria, ¿no? Tenemos que descartar que no haya una glomerulonefritis. Si no es así, busquemos una piuria estéril. Si es así, ¿no es cierto? Entonces valoremos la posibilidad de una nefritis intersticial aguda. Si no es así, entonces veamos si hay cilindros granulares, si hay alteración tal vez de células epiteliales o cilindros de células epiteliales. Si la respuesta es sí, entonces aquí valoremos qué cosa, una necrosis tubular aguda. Si es no, busquemos entonces, aquí puede haber sepsis, shock, hipotensión, obviamente no hipovolémico, ¿no es cierto? O exposición a nefrotóxicos. Si la respuesta es sí, es una necrosis tubular aguda. Si no, entonces hagamos una ecografía, veamos si tal vez hay un cuadro obstructivo. Si la ecografía nos muestra obstrucción, obviamente pues manejemos la obstrucción, ¿no es cierto? Si no, veamos la historia clínica, física, valoremos obviamente los laboratorios, ¿no? Y busquemos, ¿no? Tal vez pueda tratarse de una disección aórtica, un síndrome de lisis tumoral, una nefropatía por fosfatos, una hipertensión maligna. Si nosotros no hemos podido hacer hasta el momento el diagnóstico, ¿sí? Obviamente va a depender también de la severidad y también si la creatinina sigue subiendo o se mantiene ya ese incremento pues de manera estable, ¿sí? Si la creatinina solamente pues la encontramos así elevada y la filtración está entre 45 y 60, bueno, continuemos el monitoreo, pero ya la verdad, si le hemos buscado todo, ¿qué más podríamos buscar, no es cierto? Ahora, si la creatinina está elevada de manera severa o moderada, nosotros, y sigue incrementándose, tenemos que buscar las respuestas y el único que nos va a dar respuestas claras va a ser el mismo riñón. Entonces, una biopsia. La estadificación. Lo primero es confirmar el diagnóstico y obviamente definir si estamos ante un cuadro de una injuria renal aguda. Algunos indican el uso pues, de reanimación con volumen, ¿sí? Y obviamente aliviar la obstrucción si está presentando previo al diagnóstico y obviamente la estadificación. Si el cuadro se resuelve, ¿no? Indicaría que no hay como tal una lesión en el tejido renal. La estadificación se hace conforme al número de veces que esté elevado la creatinina o al tiempo de afección del gasto urinario. Esta definición y estadificación tiene pues obviamente múltiples limitaciones, ¿sí? Aborda la enfermedad como una sola cuando en verdad es causada por múltiples etiologías que se comportan de manera diferente. No es claro la verdadera utilidad diagnóstica y pronóstica de la disminución del gasto urinario. Te lo vamos a ver. Usualmente no se tiene una creatinina basal y no hay evidencia ni consenso en cuanto a si asumir una basal normal, que hacen los americanos, o tomar la primera creatinina como una basal normal, según los europeos. Única forma de determinar una verdadera lesión renal aguda es con la biopsia, ¿no? Y para esto se están creando el uso de los biomarcadores, para que nosotros tengamos pues una respuesta precoz, ¿no es cierto?, a este problema. La clasificación Rifle, la clasificación Akin, ya nos hablaban, ¿no es cierto? Porque ¿para qué nos servían estas clasificaciones?
Pues obviamente, si nosotros ya estamos en un cuadro avanzado, ¿no? ¿En qué momento nosotros tenemos que iniciar diálisis? Ya hemos dicho que si nosotros iniciamos diálisis, pues reducimos obviamente, ¿no? O empeoramos el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, tenemos que tener claro en qué momento vamos a empezar, ¿sí? Hay algunos patrones urinarios asociados a las diferentes enfermedades renales. La hematuria, ¿no es cierto? También nosotros tenemos que tener en cuenta la albuminuria, la microalbuminuria, o que hay una hematuria, pero una hematuria mínima, por ejemplo, o ausente, o, por ejemplo, múltiples cilindros glandulares o de células epiteliales. La piuria, sí, aislada. Hemos dicho que puede presentarse incluso, ¿no?, la estresa leucocitaria positiva, ¿no es cierto? Una función renal anormal, con un sedimento, ¿no?, normal, o que pueda contener también células, no necesariamente cilindros, o con una presencia o no de proteinuria. Entonces, eso nos va a indicar, estamos ante un cuadro glomerular o una enfermedad inflamatoria, tal vez estamos ante un cuadro de una necrosis tubular aguda, ¿sí? Estamos ante un cuadro infeccioso o una enfermedad tubulointersticial, o si este es un cuadro prerrenal o un análisis tumoral, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve. Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar la terapia de reemplazo renal? ¿Y qué tipo de terapia de reemplazo renal nosotros tenemos que utilizar? ¿Sí? Hay diferentes tipos de terapia de reemplazo renal. Por ejemplo, la hemodiálisis que ustedes han visto en los pacientes en las áreas, por ejemplo, de, de hemodiálisis del hospital o en las clínicas, pues obviamente ustedes se han dado cuenta, es muy distinto, ¿sí? Y obviamente los pacientes ambulatorios, por lo general, pues reciben una terapia de reemplazo, que es una terapia de diálisis o hemodiálisis intermitente, ¿sí? En cambio, los pacientes críticos, los pacientes que están en UCI, ellos deben recibir una terapia de reemplazo renal continuo, ¿sí? O sea, su terapia es muy diferente. Los flujos que utilizamos con ellos son menores, los tiempos tienen que ser un poquito más grandes, ¿sí? Sus filtros, sus máquinas deben ser distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero que nosotros tenemos que determinar? ¿Este paciente tiene urgencia dialítica? O sea, está con sobrecarga, con edema pulmonar refractario a manejo. Se puede hacer uso de diuréticos, de asas, con dosis de 80 miligramos. Necesitamos una diálisis porque el paciente está cursando con una hipercalemia refractaria al tratamiento, una acidosis metabólica refractaria al tratamiento. Hay un cuadro de envenenamiento. Si hay esto, definitivamente paciente a diálisis. Si no hay esto, entonces requiere manejo intrahospitalario. Tenemos un código 2, 3, un X1 con etiología no clara, ausencia de posibilidad de valoración temprana de un nefrólogo, sospecha de glomerulonefritis, refractariedad al manejo inicial. No es claro el tiempo ideal de inicio de la misma, ¿no? Algunos hablan de un posible beneficio de inicio temprano, pero saber en qué momento lo vamos a empezar, ¿sí? Temprano no significa un Q1 o un Q2 por si acaso, ¿no? Una vez se toma la decisión del inicio de la diálisis, ¿sí? Hay tres opciones, como les dije: continuo, intermitente o diálisis peritoneal. Especialmente en los niños hay que pensar en diálisis peritoneal. En general, la diálisis peritoneal casi no se usa y puede haber una posible superioridad de manejo continuo versus el intermitente. En cuanto, ¿sí?, a cuándo detener la diálisis, no hay mucha certeza al respecto, ¿no? Se considera el gasto urinario mayor de 500. Esto, por ejemplo, que nosotros estamos hablando ahorita, ya la CADIGO nos lo está respondiendo, ¿sí?, en las guías de este año. Una vez se resuelve lo urgente, el manejo, ¿sí?, debe considerar, por ejemplo,
Identificación y manejo etiológico, revisión de causas reversibles, hipovolemia, obstrucción, eliminar nefrotóxicos, determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo. Al eliminar los nefrotóxicos se incluye lo siguiente: a la medida de lo posible, eliminar los medicamentos nefrotóxicos y ajustar todos los medicamentos que requieran ajuste según su tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Hay que tener en cuenta el uso del Kinetic para estimar la filtración glomerular. Hay que evitar la hipotensión, no realizar estudios con contrastes yodados, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no? Y esto si vamos a utilizar contrastes yodados, tener en cuenta de que nuestra lesión puede, ¿no?, establecerse. Y acá tenemos Kinetic, nosotros lo que estamos comparando aquí, por ejemplo, con respecto a lo que es, ¿no?, filtrado glomerular y la creatinina sérica. Entonces, acá tenemos nuestra valoración, ¿no?, según Kinetic, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, por ejemplo, la valoración de la ecuación del clearance de creatinina y también su creatinina sérica, ¿no? Entonces nos damos cuenta a partir, ¿no?, del día 0 cómo comienza a subir, ¿sí? Comienza a ir incrementándose y también igual la creatinina o el filtrado glomerular comienza a descender. ¿Y para qué nos sirve esta estimación? Pues obviamente nos va a servir para que nosotros podamos comparar y darnos cuenta que Kinetic o la valoración con Kinetic siempre se mantiene estable. Es bastante seguro su uso, ¿sí? Y obviamente, pues, ¿no? Es bastante útil, ya como lo hemos visto, el uso de clearance de creatinina con Kinetic. Obviamente, si lo usamos, ¿sí? Si nosotros lo usamos en conjunto con la ecuación, pues obviamente mejora su valor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, esto sí es útil. La filtración glomerular, hemos dicho, no nos es útil para el diagnóstico de la injuria renal aguda, pero sí nos es útil, por ejemplo, para la dosificación de los medicamentos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el filtrado glomerular para la dosificación, ¿sí? Si es que hay un daño, por ejemplo, bastante importante, nosotros tenemos que reducir dosis de medicamento para reducir el daño renal. ¿Ok? Entonces, ahí es bastante útil, ¿sí?, el filtrado glomerular y el uso del Kinetic, y si lo podemos utilizar con las otras fórmulas de estimación, pues muchísimo mejor, ¿no? Mejora todavía su exactitud. Si el paciente está hipovolémico, se realiza la reanimación hídrica. En general, se prefieren cristaloides balanceados y la cantidad se individualiza según el paciente y su condición clínica. Idealmente, se hace uso de medidas dinámicas y en el paciente hipervolémico se manejo con furosemida de 80 miligramos. En caso de refractariedad, podemos aumentar la dosis e incluso incrementar tiazidas, ¿no? Y en caso de no responder, o si el gasto urinario no mejora, se debe considerar la terapia de reemplazo renal, ¿no? Que es importante tener en cuenta si el paciente está euvolémico o está hipovolémico. Si está hipovolémico, está hipotenso, taquicárdico, hipoperfusión tisular, hay oliguria, entonces obviamente hay que mejorar la reanimación con cristaloides o el uso de vasopresores. Si nuestro paciente está hipervolémico, o sea, hay un incremento, ¿sí?, de, por ejemplo, la presión arterial, hay edema, hay congestión, disminución de oxigenación, entonces furosemida podemos dar, ¿sí?, uso de diuréticos de asa, podemos también combinarlos, ¿no?, con algunos vasopresores o terapias también de reemplazo renal. Alteraciones electrolíticas, ya hemos hablado, potasio, calcio, fósforo, ¿no? Entonces también el magnesio y la hiperuricemia en caso de lisis tumoral. Alteraciones ácido-base, pues obviamente si hay acidosis metabólica y es refractaria, terapia de reemplazo renal,
¿no? Si se asocia P-volemia y el pH es menor de 7.1 con refractoriedad al manejo, el resto se maneja con bicarbonato si el pH es menor de 7.2. Hay que tener cuidado con la hipocalcemia y la hipernatremia por la terapia con bicarbonato de sodio. La alcalosis metabólica es rara en los pacientes con injuria renal aguda y suele resolverse con la administración de suero salino normal. La nutrición hay que tener bastante importante, ¿ya? Debe estar dirigida por un especialista, ¿no? Y también tiene que ser individualizada. En general se busca aliviar el estado catabólico, siempre se realiza restricción hídrica de sodio, potasio y fósforo y se suele requerir de 25 a 30 kilocalorías por día y una ingesta de proteínas elevadas de hasta 1.2 o 1.5 gramos por kilo por día. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de nutrición nosotros hablábamos de que enfermedad renal crónica hay que restringir en estadios avanzados la, la ingesta de proteínas? Aquí es lo contrario, ¿sí? Tenemos que incrementar porque nuestro paciente está en un estado catabólico o hipercatabólico, ¿sí? Eso significa que se está destruyendo a sí mismo, por tanto necesitamos mayor, ¿sí? Dosis de proteínas. La uremia siempre valora la posibilidad de síntomas asociados, ¿ya? Hay que descartar siempre que no sea debido a otras causas y hay que prevenir la coagulación por la uremia. Evitar el acceso subclavio, ¿no? Especialmente en los casos de mayor afectación por el riesgo de estenosis central. Siempre monitorizar la sepsis por disfunción inmune inherente a la lesión renal aguda. Y acá esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir, ¿sí? Determinar, por ejemplo, según cada grado de afectación, ¿sí? En qué momento, por ejemplo, deberíamos colocar pues un catéter subclavio y en qué momento evitar, por ejemplo, los procesos invasivos, ¿sí? De todas maneras, tenemos que monitorizar el estado hemodinámico, ¿sí? La perfusión, ¿no? O la presión arterial, evitar siempre el uso de nefrotóxicos, ¿no? Monitorizar las hiperglicemias y, bueno, obviamente, siempre evitar, ¿no? Los estudios contrastados, ¿sí? Su pronóstico es bueno por lo general. Si estamos hablando de una injuria renal aguda, tiene que resolverse en 7 días. Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, se debe sospechar de otras patologías y reenfocar el estudio del paciente. A largo plazo, los pacientes tienen mayor riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad a corto y largo plazo. Se ha visto utilidad de prevención no solo con adecuada hidratación y manejo de nefrotóxicos, sino también con biomarcadores. Y aquí, ¿qué está diciendo la última guía CADIGO del 2026? ¿Sí? Desde el 2012 no hemos tenido una actualización, ¿sí? Pero en este borrador se proponen algunos cambios que se tienen que conocer. Algo que se está considerando es obviamente el AQI, que se da en días, el AKD, que es la enfermedad renal aguda, menos de 3 meses, y la enfermedad renal crónica mayor de 3 meses, ¿sí? La lesión renal aguda deja huella, ¿sí? El riñón que tuvo aquí nunca vuelve al punto de partida sin seguimiento activo. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien es cierto hay una resolución y nosotros incluso estamos hablando si es leve de que puede haber una resolución full, completa, ¿no? La mayoría de casos que tienen problemas moderados, ¿no? O severos, ellos no van a llegar al punto de partida inicial, ¿sí? Los criterios del 2012 se mantienen, pero tenemos un nuevo componente y es ¿cuál? El, los componentes de estructurales, ¿ok? No solamente vamos a considerar los funcionales que ya los hemos mencionado y que ya estaban siendo mencionados en la definición y también, ¿no? En las clasificaciones de la CADIGO y de la AQI,
Pero también tenemos que considerar ahora incorporar B positivo y B negativo, que se trata de la presencia o la ausencia de los biomarcadores de daño renal elevado, ¿sí? No solo función, sino también estructura. Acordémonos que hemos dicho, la biopsia es importante, ¿no es cierto? ¿Y quién nos está diciendo algunas de estas cosas? Los biomarcadores, ya, de entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El alta hospitalaria es el inicio, no el final, ¿sí? Entonces se propone siempre el seguimiento estructurado post la presentación de la injuria renal aguda, y especialmente con este acrónico que es el Watch Me, ¿no? Entonces, el peso, cómo está el volumen, cómo está el edema, ¿sí? Hay una aquí recurrente, o sea, un riesgo de recurrencia, las toxinas, revisión de nefrotóxicos, la creatinina y la evolución de la función renal, la hipertensión, o sea, si queda una hipertensión o cómo está la presión post la injuria renal aguda, el uso de los medicamentos, siempre ajuste y reinicio de fármacos, tratar de evitar siempre los medicamentos neprotóxicos y los electrolitos, potasio, sodio y bicarbonato. ¿Y cómo lo evaluamos? A los 3 meses post aquí mínimo, y antes si la recuperación es incompleta. O sea, si ha quedado con un daño que es prácticamente ya irreversible, ¿cierto? Por primera vez en las guías CADIGO, ¿qué hacer con los medicamentos en enfermedades agudas? ¿Sí? Suspender temporalmente durante la enfermedad aguda con riesgo de hidratación los AINES, ¿sí? Porque aumentan el riesgo de la injuria prerrenal e intrínseca. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS y ARA2, reducen autorregulación renal. Los ISGLT2, riesgo de cetoacidosis más depresión de volumen. Metformina, riesgo de acidosis láctica si hay una injuria renal aguda. Y los diuréticos empeoran en los casos de depresión de volumen. Estos fármacos son protectores en condiciones estables, ¿sí? Porque, pero doctora, aquí nos han dicho que IECAS y ARA2 se utilizan como nefroprotectores, y SGLT2 nos ha dicho en enfermedad renal diabética que es nefroprotector. Entonces no entiendo, pero es que estos se deben utilizar cuando los pacientes están estables. Cuando los pacientes tienen una injuria renal o es una lesión en ese momento, ya son peligrosos, ya, especialmente en contexto de deshidratación o de un problema o una lesión aguda. Entonces tienen que cuidar el contexto, porque el contexto lo cambia todo. El sedimento urinario ahora es recomendación formal, ¿sí? Recuerden que yo le estaba diciendo, no le damos mucha importancia al sedimento, y el sedimento es bastante importante porque nos da respuestas claras. En adultos con injuria renal aguda se sugiere microscopía urinaria como parte de la evaluación diagnóstica, particularmente cuando la etiología no es clara o se sospecha enfermedad renal intrínseca. ¿Qué te dice el sedimento urinario? Si hay cilindros granulares, NTA. Si hay glóbulos rojos dismórficos o cilindros hemáticos, glomerulonefritis. Si hay cilindros leucocitarios, ¿no? Una nefritis intersticial aguda, ¿no? O pielonefritis. Sedimento limpio, prerrenal, obstructivo, y el sedimento no es un examen del pasado, es el diagnóstico en tiempo real, ¿sí? Entonces, quienes no estaban considerando el sedimento urinario como parte diagnóstica, pues se han estado equivocando gravemente, ¿no? Cistatina C y, obviamente, la estimación del filtrado glomerular, ¿sí? Dos nuevas herramientas. Dos recomendaciones que cambian el diagnóstico. Recomendación formal: usar cuando la creatinina no es confiable, sarcopenia, malnutrición, paciente crítico con pérdida de masa muscular, embarazo y amputaciones, ¿sí? Y miren, y esta, ¿no?
la tasa de filtración glomerular cinética, justo lo que habíamos estado mencionando, ¿no? En los estudios. Recomendación 2B, calcular en pacientes hospitalizados con o en riesgo de aquí cuando la tasa de filtración glomerular en condiciones de no estado estable afecte decisiones clínicas. La creatinina en estado dinámico engaña. Este, em, esta estimación cinética lo corrige todo, ¿sí? Lo que este borrador de las guías CADIGO 2026 de aquí cambia en tu práctica de ser aprobado, aquí más AKD, ¿no? O sea, injuria renal aguda más enfermedad renal aguda, eso significa que es continuo. Entonces, el seguimiento es obligatorio, ¿sí? Acordémonos, el punto de corte, 7 días. Pasan esos 7 días, ya estamos hablando de una enfermedad renal aguda. Los biomarcadores de daño entran a la estadía G, no solo la función, ojo, la cistatina C y también la estimación cinética, ¿no es cierto?, del filtrado glomerular para situaciones donde la creatinina falla. Sedimento urinario ahora es recomendación formal. Entonces, el seguimiento, ¿no? ¿Qué es suspender y cuándo, ¿no? Y el Watch Me para el seguimiento post aquí estructurado. Este es un borrador público en revisión. No representa las guías definitivas. El documento final puede cambiar basado en el feedback recibido, ¿sí? Pero es importante, ¿por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de criterios funcionales, que esto ya era súper archiconocido, ¿no es cierto?, por ustedes. La creatinina sérica, el incremento, mejor dicho, la creatinina sérica, cómo está la diuresis, ¿no? O el flujo urinario, y lo que se está agregando son los criterios estructurales, ¿no? Los biomarcadores, que nos da, pues, B1 si es positivo o B0 si es negativo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta, ¿no? Ya tenemos acá C1, está normal, la creatinina no incrementados, C0, C1 significa que ha incrementado más o igual a 0.3, ¿no? Que ya eso ya lo conocían, C2 de 2 a 2.9, ¿no? Y S3 mayor o igual a 3, o incremento también de la creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? La iniciación de diálisis. Y el flujo urinario igual U0, U1, U2, U3, y obviamente los criterios estructurales. Entonces yo diría, wow, hay pacientes que incrementan la creatinina y están orinando normal. O hay pacientes que no incrementan la creatinina o no incrementan mucho, ¿sí? Y sin embargo, ya están con anuria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál voy a tomar en cuenta? ¿No? Porque ya esto está muy distinto, porque cada uno está por separado, no es como el otro que consideraban a todos estos juntos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos dice la guía es, vamos a considerar mayor. Por ejemplo, si tengo mi paciente que está orinando bien o que está con una oliguria, pero no es muy marcada, ¿no? Un 1, tengo un C3, o tengo, por ejemplo, un C1 que incrementa la creatinina no mucho, pero ya no está orinando, C1 U3, voy a considerar al mayor para mi clasificación y poder determinar si voy a iniciar o no terapia de diálisis. Y, y esto, por ejemplo, es importante porque estos son criterios para los neonatos, ¿sí? Para que nosotros podamos determinar también en ellos igual, ¿sí? C1, C2, C3, igual también vamos a considerar el de mayor, ¿sí?, estadiaje para poder determinar la afectación renal, ¿ya? Y en qué momento nosotros vamos a suspender, ¿sí?, la diálisis en nuestros pacientes. Nosotros habíamos estado discutiendo eso, ¿sí? Hace ratito, indicando en qué momento nosotros
suspenderemos la diálisis ya en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces nosotros estábamos diciendo, puede ser cuando ya empiece a orinar, ¿no es cierto? Tengo una diuresis mayor de 500, o podríamos decir tal vez mm, que este, en qué momento, ¿no? Tal vez ya la creatinina comienza a descender, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos indicar que nuestro paciente ya no requiere terapia de diálisis. Bueno, lo que nos dicen las guías principalmente al respecto es que ya tiene que haber efectivamente ya una reducción de la creatinina, dice a 1,2, ¿sí? Para que nosotros podamos, ¿no? Indicar que ya nuestro paciente no requiera terapia de diálisis o que ya haya un incremento también de la diuresis, ¿no? Del flujo urinario para que nuestro paciente pues ya no requiera la terapia de diálisis. ¿Ok? Entonces, estos puntos ya lo está estableciendo la CADIGO. Obviamente, como les menciono, esto es un borrador todavía, pero es lo más seguro porque como hemos presentado, ¿no? Hay estudios que ya están hablando al respecto y que nos están dando estas luces desde hace ya varios años, ¿no? Y que la CADIGO lo haya analizado y nos esté dando estas respuestas, pues es algo bastante importante porque ya nos está dando pues mucho más luces para el manejo de los pacientes con injuria renal aguda. ¿Alguna pregunta? Nada. Kenneth, ¿me vas a mandar por favor la asistencia ya? Sí, doctora, yo le envío, no se preocupe. Sí, porque mira, la verdad, ustedes me han pedido, no, no habían, por mí no había problema, pero la idea es que sí, pues ustedes han tenido el día de ayer un día muy ajetreado, lo ideal es, no, por respeto, que estén presentes en la sesión que hoy día sea programado, ¿sí? Si no, si va a haber esto, pues eh, hacemos las sesiones presenciales como está estipulado y punto, ¿no? Porque acuérdense que las inasistencias están considerándose para que ustedes, pues, no den los exámenes, ¿no? Y todavía están pendientes dos exámenes, ¿ya? Entonces, vamos a pasar la asistencia para poder tomar en cuenta quiénes son los que van para el segundo examen. ¿Ok? Kenneth, Sí, doctora, ahora mismo llamo a la asistencia, ¿no? por favor. Está bien. Bien. Arce, Aite Álvarez, Bayona Jarro, Calderón Castillo, Presente, buenos días. buen día. Cancha Rodríguez, Presente, buenos días.
Buenos días. Kaigori Quispe. Presente, buenos días. Buen día. Chalco Chalco. Presente, buenos días. Buen día. Charaya Zaire. Pusi Janco. Presente, buenos días. Buen día. Dueñas Aparicio. Buenos días, presente. Buen día. Farfana Mau.